¿Pueden ver? ¿Se ve, verdad? Sí se ve, doctora. Ya, gracias. Vamos a continuar lo que es insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda se define como una alteración en el intercambio gaseoso con incapacidad para cubrir las necesidades metabólicas del organismo. Aquí un listado grande de los cuales pueden ser la etiología de la insuficiencia respiratoria. Entonces puede ser secundaria una laringitis, una bronquiolitis, un broncoespasmo, una neumonía. Enseguida vamos a hablar de neumonías, ¿ya? Entonces, lo cual será importante hacer énfasis a las manifestaciones clínicas de la enfermedad por la cual el paciente haya estado cursando. Por ejemplo, si es una laringitis, puede que tenga tos perruna, estridor, tiraje, depende de la gravedad del caso. Si es una bronquiolitis, también taquimia, tiraje, apneas, quejidos. Si es una neumonía también, ¿no? Taquimia, tiraje, fiebre, crepitantes, hipoventilación. Todo lo más importante será importante, digamos, hacer una buena historia clínica o antes de hacer una historia clínica, hacer el manejo del paciente en emergencia, ¿no? En base a la saturación de oxígeno, monitorización del paciente, canalizar una vía periférica, todo esto considerando la gravedad y de acuerdo a la patología que estemos eh, valorando. ¿Ya? Entonces, aquí justamente el algoritmo de manejo de dificultad respiratoria. Cuando un paciente está inestable, basta que un lado esté alterado y ya eso es inestable, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es decir, si el niño tiene taquimia o hipoxemia o una cianosis, tal vez podremos ver, ¿no? En el aspecto. Entonces, considerando el manejo con oxigenoterapia a alto flujo. Dependerá de la gravedad, de la saturación de oxígeno que podamos controlar ahí, ¿no? La monitorización será importante y en la canalización de un acceso venoso periférico. En este caso, o en pediatría, generalmente utilizamos solución fisiológica, una dosis de 20 ml por kilo. Hacer la apertura de la vía aérea y reposicionar la vía aérea. Esto es importante más que todo si estamos frente a niños con dificultad respiratoria, porque puede que esa es la causa, tal vez el cuello no está, eh, el cuello está chueco del niño, la posición está muy doblada y eso está impidiendo que el niño respire mejor. Entonces, tal vez la boca también está con bastantes secreciones, sería necesario aspirar las secreciones. La B se refiere a la ventilación, que a veces incluso tendría que ser la ventilación a presión positiva o con oxígeno o con máscara al 100%. Ventilación manual con el AMBU que ustedes conocen, ¿no ven? O en casos más complicados de intubación. La C, la sueroterapia, lo que habíamos dicho, con fisiológico generalmente y analíticas sanguíneas tendríamos que hacer también en ese momento. Y la D, vigilar el estado de conciencia del paciente. Entonces, frente a un paciente que está con dificultad respiratoria, es el ABCDE. Una vez de que consideramos todo eso y ver, ¿no? Si está leve, si está, si estabiliza o no. Valorando el trabajo respiratorio, si este es moderado, puede ser un fallo de la función respiratoria. Entonces, ahí valoramos la parte pulmonar, es lo que más interesa, ¿no? En ese momento, la auscultación semiológica, podemos encontrar roncos, sibilancias, disminución del murmullo, ausencia de murmullo vesicular, hipoventilación, podemos encontrar, ¿no? Dependerá de la etiología que esté cursando el paciente, por ejemplo, si es tos perruna, estridor y todo eso corresponde a una laringitis, ¿no ves? Si son sibilancias, crepitantes y todo, esto me hace sospechar de una bronquiolitis. Si es asimetría auscultatoria y el dolor torácico, podría ser un neumotórax, un derrame pleural, que es lo más grave, ¿no? Es una complicación grave de una neumonía. Entonces, dependerá, ¿no? De esto, como aquí lo dice.
Tos perruna, tos productiva y esto, por ejemplo, tos perruna puede ser laringitis, epiglotitis, traqueitis, cuerpo extraño. Si es tos productiva, sibilantes, crépitos, puede ser broncoespasmo, bronquiolitis, neumonía. Entonces dependerá de esto para que yo pueda clasificar. Ahora, en relación a la oxigenoterapia, esto es bien importante hablar, ya, porque a veces como que no le damos tanta importancia, pero es realmente importante para, más que todo, para que el paciente no se deteriore, ¿ya? Gafas nasales o puntas nasales, lo que ustedes conocen, ¿no ve? Bigotera también. El flujo de 1 a 4 litros, o sea, dependerá de la hipoxemia. Si es leve, le pondrás 1, digamos. Moderada, tal vez 2, podrías colocarle 2 a 3, digamos. Pero si ya es grave, no, ya no pienses en utilizar puntas nasales. En este caso ya tendrías que utilizar máscara, ¿ya? Pero vean el flujo que se utiliza. Con máscara facial sin reservorio tendríamos que aplicar de entre 6 a 6 litros por minuto. Ya, entonces, y eso monitorizando al paciente, ¿no? Siempre monitorizando al paciente. Después de que has visto que digamos, con 6 litros por minuto de oxígeno, ya ha subido a más del 90% en nuestro medio, ¿no ves? Siempre consideran nuestro medio, entonces significa que el paciente ya está oxigenado de forma adecuada. En otros países se utilizan la máscara de Venturi, en una máscara de Venturi que actúa como el CPAP nasal, que da presión positiva de la vía respiratoria. Entonces, es un aparato realmente bien importante, pero bueno, en nuestro medio que generalmente no lo manejamos. Lo manejan en terapia intensiva, ya para destetar o para extubar a pacientes que estaban en ventilación mecánica, pues, generalmente hace también esto, ¿no? La máscara de Venturi. Con reservorio de reinhalación parcial, esto generalmente sí usamos, ¿no? 6 a 15 litros, flujo mínimo de 10 para evitar reinhalación, VO2 depende de la capacidad de sí. Con reservorio y con válvula de no reinhalación de 10 a 15, depende de la capacidad de instalación del paciente. Entonces, los más utilizados son los que están en primera instancia, los que igual tenemos, ¿no? En un centro de salud de primero y de segundo nivel. Entonces, es importante considerar, ¿no? Esto. Ya. Entonces, también considerando la hipoxia, como les acabo de decir, en la altura, si es leve, podrías utilizar, considerando si es leve, tener que estar entre 82 a 85%. Podrías utilizar a flujo mínimo, que sería 1 o 0,5, digamos. Esto puede estar presente una hipoxia leve, una bronquiolitis, ¿no? O una laringitis, o dependerá de lo que estés manejando. Pero si es moderada, la saturación estará entre 77 y 81. Aquí ya tendríamos que considerar utilizar oxigenoterapia, tal vez por puntas nasales de 2, mínimo 2, ¿no? Hasta 4 podrías utilizar por puntas. Pero si ya es grave, si es una hipoxemia menos de 76%, máscara facial, ¿ya? Para que el niño pueda llegar. Al menos si lo vas a estabilizar en emergencias y luego lo vas a referir, lo ideal sería utilizar con máscara facial y hacer el manejo que corresponde, ¿no ves? Por ejemplo, si estás frente a una bronquiolitis, hacerle sus rescates con salbutamol, nebulización con adrenalina y oxigenoterapia, ¿no ve? O si estás frente a una laringitis, de la misma manera, un corticoide, ya sea por vía intramuscular o IV, nebulizaciones con adrenalina o budesonida. Ya. Ahora sí vamos a continuar con lo que son las neumonías. Ya. Esta es otra patología que se diría que es la primera causa de muerte en el mundo, incluso, ¿ya? Las neumonías a nivel mundial ubican la primera causa de muerte. Y es importante que nosotros sepamos diagnosticar y tratar.
Como definición, la neumonía es una inflamación aguda del parénquima pulmonar secundario a diversos agentes infecciosos. Hay otras definiciones, como por ejemplo la NAC, es aquella neumonía adquirida en el lugar de procedencia o presentar clínica 48 horas antes de su internación. O neumonía nosocomial, cuando los síntomas de la neumonía aparecen luego de las 72 horas del alta hospitalaria. Es decir, estaba internada por diarrea, digamos. Se ha estabilizado y se ha ido a su casa, pero antes de o luego de las 72 horas, de repente aparece con síntomas respiratorios. Podemos pensar que se ha contagiado en el hospital. Neumonía recurrente, 2 o 3 episodios neumónicos en un año o 3 o más dentro del año. Ya. La etiología varía según la edad. Es importante tener en cuenta que esta neumonía, ni bien nace el paciente, un recién nacido ya puede nacer con neumonía, ¿no? Entonces la etiología generalmente puede ser viral, pero hay otros gérmenes propios del canal del parto, ¿no? Como el Escherichia coli, otros gram negativos como la Klebsiella, el Proteus, la Moraxella, Streptococo grupo B, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, o sea, todos estos están por ahí, ¿no? En el canal del parto. Ya de 1 a 3 meses. Será en primer lugar en los virus, pero también hay gram negativos como estos, ¿no? Klebsiella, Proteus, Moraxella, entonces. Después, en tercer lugar ya se ubica el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y hay que tener en cuenta si el bebé también está vacunado o no, porque, y además, aunque esté vacunado, tiene una vacuna incompleta, porque recién tal vez va a cumplir 2 mesecitos, o recién se le ha puesto la primera dosis y no está del todo inmunizado, ¿eh? Otros gérmenes, la clamidia trachomatis, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, de 3 meses a 5 años, virus. Ahí ya se ubica el estreptococo pneumoniae en segundo lugar. Después vienen los gérmenes atípicos, como el Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Mycobacterium tuberculosis y Moraxella catarrhalis. En niños mayores de 5 años, la etiología más frecuente sigue siendo el estreptococo pneumoniae. Sin embargo, después de estos vienen los atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, también los virales, ¿no? Puede ser todo lo- todos los agentes etiológicos que habíamos hablado de bronquiolitis, igual pueden estar implicados en neumonías virales en niños. ¿Ya? Clamidofina pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus influenza. Es importante saberla diferenciar, ¿ya? La etiología viral de la bacteriana y el atípico, considerando las manifestaciones clínicas y más aún si no tenemos exámenes complementarios donde trabajamos, ¿no? Por ejemplo, la neumonía de origen bacteriano está presente en todas las edades, ya habíamos dicho, ¿ven? Desde que nace el bebé ya puede tener neumonía de origen bacteriano. El inicio de la enfermedad es brusco, esto hay que tener muy en cuenta. Cuando te dice la madre, doctor, ayer estaba con tos y hoy amaneció con dificultad respiratoria y está mucho más mal. Ay, entonces puedes pensar, si de ayer solo estaba con tos y ahora está grave, ¿ve? Inicio brusco de la enfermedad. El estado general va a estar afectado, entonces el niño va a estar letárgico, inconsciente tal vez, con una dificultad respiratoria marcada tal vez. Fiebre. La temperatura generalmente va a estar presente más de 38 grados a nivel axilar. Entonces la fiebre va a estar elevada. La taquimia es un dato característico de las neumonías bacterianas. Entonces es importante volver a repasar la frecuencia respiratoria según la edad en relación a las tablets de la OMS. Otros síntomas, puede haber dolor abdominal o torácico y mientras a veces incluso las neumonías se pueden confundir con un abdomen agudo. No es nada más por la irradiación del dolor y más que todo esto generalmente se asocia a neumonías basales. El dolor torácico también puede estar presente y más aún cuando está frente a un derrame pleural. La auscultación, lo característico de las neumonías bacterianas pueden ser los estertores crepitantes. Sin embargo, puede haber otros sobreagregados como el soplo tubárico. Después puede haber disminución del murmullo vesicular, ¿no? Laboratorio.
Las neumonías bacterianas se caracterizan por las leucocitosis, ¿no? Leucocitosis mayor a 15.000 con predominio de neutrófilos mayor a 80% y un PCR mayor a 8%. Incluso otros dicen 10. La procalcitonina puede estar mayor a 2. Sin embargo, en nuestro medio no lo realizamos, y más aún si estamos en el sistema público. La placa de rayos X, lo característico será la condensación lobar alveolar o segmentaria. Dependerá de la gravedad también, ¿no? Puede haber un foco o múltiples focos neumónicos. El derrame pleural en una neumonía bacteriana será frecuente. Incluso esto es importante, ¿no? A la hora de diagnosticar, tener por lo menos una placa radiográfica donde se puede evidenciar el mismo. En relación a las neumonías virales, considerando la tabla anterior, más que todo está presente en menores de 3 años, el inicio de la enfermedad va a ser variable. Entonces la madre te dirá, hacía unos 4 o 5 días estaba con tos, ¿no? Estaba resfriado. Pero cuando lo valoras clínicamente, el niño, su estado general está conservado, o sea, no se ve mal. La fiebre tal vez moderada, es decir, febrículas, temperaturas de 37,5 o tal vez temperaturas normales. Taquipna igual está presente. Otros síntomas, lo característico es la inflamación de las mucosas, es decir, como, como es una complicación de las vías aéreas superiores, va a tener faringe hiperémica, congestión nasal, como tal, ¿no? A la auscultación pulmonar, lo característico de las neumonías virales son los roncos y las sibilancias. En el laboratorio, lo característico de las virales son la linfocitosis. El PCR puede estar normal o poco elevada. La placa de rayos X, un infiltrado difuso intersticial bilateral, lo característico, ¿no? Derrame pleural muy raro, a no ser que haya una coinfección, es decir, bacteriana y viral además, que puedan complicarse, ¿no? En gérmenes atípicos, mayor de 5 años, más que todo es esto presente, ¿no? Por la edad. El inicio va a ser insidioso, entonces la madre te dirá, doctor, ya están como que más de 3 semanas y el niño no mejora, su tos sigue y está peor, o sea, no mejora nada. El estado general igual puede que esté conservado. Aquí hay que hacer énfasis en la clínica, importante, no hay que solamente basarse en los signos vitales por si acaso. La fiebre, tal vez no hay fiebre, tampoco puede estar leve. La taquimia es infrecuente. Entonces, si a alguien les preguntas, ¿hay neumonía sin taquimia? Sí, y es la neumonía atípica. ¿Ve? Otros síntomas, faringitis, las sibilancias y los crépitos. Es un dato importante a la hora de hacer el examen físico, ¿no? Laboratorio, todo estará normal, un hemograma normal, no habrá ninguna alteración como tal. Y la placa de rayos X infiltrada intersticial con insuflación o hiperinsuflación, aumento de la trama bronquial en ambas bases pulmonares. Lo característico de las neumonías atípicas, aumento de la trama bronquial en ambas bases pulmonares, incluso puede haber un foco neumónico para cardíaco derecho. Entonces, importante sus datos. Es incluso, hay una característica, ¿no? De las neumonías atípicas que es la disociación clínico-radiológica. Entonces ves, clínicamente el niño no se ve mal, parece que no hay taquimia, no tiene fiebre, pero cuando le auscultas, las sibilancias y los crépidos, ahí te asustas. Y cuando ves su placa, la placa con el infiltrado característico que habíamos mencionado. Entonces, eso se denomina la disociación clínico-radiológica de las neumonías atípicas. Y ya, como les decía, la neumonía es la principal causa de mortalidad infantil y se estima que mueren entre 4 millones menores de 5 años anualmente. Imagínense, este año nosotros hemos visto como al menos yo que trabajo en el servicio de emergencias, he visto como 2 casos de niños fallecidos que ya vinieron al hospital, una sospecha de muerte por neumonía. Factores de riesgo. Es importante tener en cuenta esto, más que todo a la hora de decidir su transferencia o internación, ¿ya? Porque justamente esos son los que se complican gravemente. Por ejemplo, la falta de la lactancia materna.
Les había dicho que la lactancia materna es un factor protector porque justamente la leche materna se modifica cuando el bebé se enferma. Se eleva la cantidad de la inmunoglobulina A, los NKs, los natural killers, los factores de complemento, los linfocitos B, esos aparecen en la leche materna. Imagínense como una vacuna, como si le estuvieras dando una dosis de unas inmunización activa, digamos, de la enfermedad. Está actuando directamente sobre el patógeno. Realmente la leche materna es algo muy maravilloso que es importante aconsejar a las madres, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la madre no le alimenta con lactancia materna? Entonces el niño está susceptible de que la enfermedad se complique más gravemente. La vacunación incompleta, otro factor de riesgo, porque ya nuestro calendario vacunal está dentro la vacuna antineumocócica, más que todo, considerando el germen principal de la mortalidad infantil, que es el neumococo. Sin dejar de lado los otros gérmenes, como por ejemplo Haemophilus influenza tipo B, también que puede causar neumonía, o de por sí la vacuna antiinfluenza, que además de prevenir la gripe, puede prevenir que se complique, porque la influenza como tal se complica gravemente con neumonías, ¿ya? La prematurez es otro factor de riesgo, ¿no? Por ahí si te dice la mamá, sí, estaba internado recientemente, hace 3 semanas, es prematuro, y ahora está con tos y está respirando, es medio raro, pero le saturas y resulta que está con una buena saturación, y resulta que no impresiona que estuviera grave, no confíen. Porque si bien ahorita el bebé está así, mañana ese puede estar muerto. Entonces, ese factor de riesgo es una alarma, una luz roja que me indica de que tengo que hacer algo. El bajo peso al nacer con la prematurez está asociado o hijos de madres que no se hayan alimentado bien, pues, ¿no? Desnutrición, anemia, igual. Los desnutridos, por ejemplo, no tienen una manifestación bien significativa de la enfermedad. Por eso es importante valorar de forma minuciosa a este tipo de niños. Es decir, incluso la triada sintomática que es de la neumonía no se va a cumplir lo que es tos, taquimia y temperatura. Capaz el niño desnutrido no tenga fiebre, al contrario, va a tener hipotermia. Taquimia tal vez no esté tan manifiesta tampoco. Y lo único que tal vez podría tener es tos. Entonces, por eso es importante valorar a un niño desnutrido, porque una de las causas, igual que se complican más fácilmente los desnutridos, son con neumonías, ¿ya? Del medio ambiente también es importante el hacinamiento, la estación invernal. Por ejemplo, en la estación invernal este año realmente hemos tenido mucha cantidad de pacientes internados por esta patología. El analfabetismo funcional materno de la misma manera, porque hay algunas madres que tú le prescribes amoxicilina y le dices, ya le vas a dar 5 ml, pero resulta que la madre no te ha entendido. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Hoy día era una neumonía no grave y mañana será una neumonía grave que requerirá incluso manejo eh, en hospitalización, a veces incluso hasta transferencia a terapia intensiva, ¿no? La asistencia a guardería, otro factor de riesgo, porque los niños, por más de que sus madres les envíen con barbijos, sí o sí se sacan. En la guardería sí o sí se sacan porque les gusta compartir, es su naturaleza. Les gusta jugar entre ellos, hacen ejercicios, comparten. Entonces, no, imposible que en la guardería el niño no se contagie. La contaminación ambiental, utilización de leña, contaminación, ya, todo eso. La patogenia, le habíamos mencionado algo, si es bacteriana es de inicio abrupto, es decir, hay que creerle a la madre cuando te dice ayer estaba con tos y hoy ya amaneció grave, ¿no? La de origen viral es variable, es decir, te puede decir, ah, sí, estaba resfriado y empezó poco a poco y ahora está así. De origen atípico, incubación de más de 2 semanas. Es decir, la mamá te dirá, doctor, no mejora, ya son más de 2 semanas que sigue tosiendo, ¿no? Las manifestaciones clínicas, como es la triada sintomática de la neumonía, que es tos, taquimia y temperatura, que ya habíamos recalcado que no se cumple en todas las neumonías, ¿no? En las atípicas no se cumple. Ahora,
Otra cosa que es importante es los valores de la frecuencia respiratoria según la OMS, ¿no? No va a ser lo mismo valorar a un paciente pediátrico a un adulto, porque un adulto colabora cuando le dices, vamos a controlar la frecuencia cardíaca y todo eso, él está colaborando. Pero ¿qué pasa con el bebé? Apenas te acercas y el bebé empieza a llorar, respira más rápido, aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria. Entonces, por esa razón es importante controlar en un minuto, ¿ya? No hacerlo como en los adultos que lo multiplican por cuatro y no está bien, eso en pacientes pediátricos no aplica. Entonces, cuando decimos neumonía o taquipnea, menor de 2 meses tendrían que ser más de 60 respiraciones por minuto. Si está entre los 2 meses y a 12 meses, es decir, 2 meses a un año, tendría que tener más de 50 respiraciones por minuto. Si está entre un año de edad y de 1 a 5 años, 40 o más respiraciones, ¿ya? Y si es mayor de 5 años, mayor a 30, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Aquí está, hay un errorcito aquí, mayor a 30, ¿ya? Aquí, en relación a la clasificación de la OMS, la neumonía. Neumonía se define como tos, frecuencia respiratoria elevada, dice, ¿no? Neumonía grave ya cuando hay signos de dificultad respiratoria, es decir, aleteo nasal, quejido y tiraje. Cuando ya es muy grave, ya aplican aquí los signos de peligro, es decir, el bebé no puede beber, no puede mamar, vomita todo lo que ingiere, letárgico, inconsciente y convulsiones. Ya, aquí les voy a dar un ejercicio a ustedes para que cuenten la frecuencia respiratoria en un minuto. Aquí Dale, está el primer niño. Se llama Manuel y tiene 4 años. listen sus relojes. Prepárese para empezar a contar. Comience a contar ya. Deje de contar. ¿Cuántas respiraciones? ¿Alguien ha contado? ¿Alguien ha contado la frecuencia respiratoria? Bien, vamos a continuar. Parece que nadie lo hizo. Bien. Entonces, importante cuando nosotros valoramos a un niño que tiene tos y dificultad para respirar, preguntar desde hace cuánto tiempo está con tos, sibilancias, ¿verdad? Y a la vez también verificar, valorar clínicamente si el niño tiene taquipnea de acuerdo a la edad del paciente. Si tiene tiraje subcostal, si hay estridores sibilantes, porque basta que tenga tiraje subcostal, estridor en reposo y además un signo de peligro, es decir, no puede lactar, vomita todo lo que ingiere, está letárgico, inconsciente o ha tenido convulsiones, basta que tenga un signo de peligro, más tiraje subcostal o estridor, este está grave y debe ser referido de forma inmediata. En caso de que solo haya frecuencia respiratoria rápida, podría ser una neumonía. Y si no tiene ningún signo de neumonía, pues no es neumonía, puede ser cualquier otra ira alta.
Entonces, según el IEPI, lo que se tiene que hacer es administrar oxigenoterapia, podemos administrar salbutamol, podríamos transferir a ese paciente, ¿no? Porque este paciente necesita un manejo de mayor complejidad. Si es neumonía no grave, neumonía, se puede hacer un manejo ambulatorio con amoxicilina por vía oral, generalmente por 7 días, ¿no? Ahí siempre explicando los signos de peligro a la madre, además de un antibiótico, un antitérmico y recomendar los signos de peligro. Y si no tiene neumonía, explicarle de la misma manera que se trata de un resfriado común o una laringitis, no sé, depende de la gravedad o de la patología que esté cursando. Los exámenes complementarios dependerán de la situación que estemos valorando. Puede ser un hemograma, donde vamos a encontrar lo que les decía, leucocitosis mayor a 15.000, neutrofilia mayor al 80% y el PCR que generalmente es inespecífico, que en, en frente a neumonías de origen bacteriano se eleva más de 8 miligramos por decilitro. O la procalcitonina, que generalmente no lo usamos, como les decía, pero bueno, está mayor a 2. La placa de tórax, condensación basal, transcelular. Puede haber múltiples focos neumónicos, como en este caso, uno, dos y tres focos neumónicos que pues van a significar gravedad del caso. El tratamiento dependerá igual de la gravedad del caso, ¿no? Si es una neumonía grave que además está con hipoxemia severa, lo más importante será estabilizar al paciente con oxigenoterapia, como habíamos dicho, ¿no? Y una vez de que hemos hecho la anamnesis secundaria, contando los exámenes complementarios, llegamos al diagnóstico de neumonía grave, entonces lo cual ameritará el manejo de penicilina, que sigue siendo en nuestro medio el antibiótico más utilizado, a una dosis de 200.000 a 300.000 unidades internacionales por kilogramo peso. ¿Ya? Y esto siempre y cuando sea un solo foco neumónico y vigilando la evolución del paciente. Si es un menor de 3 meses, generalmente utilizamos ampicilina más gentamicina, que es el manejo de lactantes, ¿no? Y si el manejo de la neumonía amerita un manejo ambulatorio, es decir, es neumonía no grave, podríamos utilizar amoxicilina, acitromicina, claritromicina, dependerá del germen que estemos sospechando. Si es un niño mayor de 5 años, podríamos sospechar germen atípico, ¿no ve? Entonces, en ese caso, podríamos utilizar macrólidos. Si es un menor de 5 años, considerando tal vez que no esté vacunado, entonces tal vez podríamos pensar en estreptococconeumonía y podemos usar amoxicilina, ¿no? Incluso a veces amoxicilina clavulánico con una buena respuesta al antibiótico. Ya. Pero, ¿qué es lo que se podría hacer en un manejo de primer nivel? Lo que se hace es estabilizar al paciente con administración de oxigenoterapia y el salbutamol nebulizado o salbutamol, ¿no? En aerosol, que lo podemos dar 2 puffs cada 15 minutos o cada 20 minutos, como dice la IEPI, y de esa manera podemos provocar una broncodilatación y que el niño respire mejor. Antibióticos de prereferencia. Y importante eso, ¿no? Los 4 pasos del manejo de transporte de un paciente con neumonía o cualquier otra patología. Prevenir o tratar hipotermia, prevenir o tratar hipoglicemia, mantener la vía hidrotermal. O sea, tenemos que enfocarnos en esto más que todo, ¿no? Limpiar, aspirar las secreciones de la boca y la nariz, porque hay niños, por ejemplo, con bronquiolitis o con neumonías graves que tienen mucha secreción de moco, entonces será importante que las vías aéreas estén limpias. Mantener la cabeza en posición neutra, es decir, posición semifoliar al niño para que respire mejor, no que esté flexionado o hiperextendida, porque esto va a impedir que el niño respire bien. Si hay tiraje, estridor, todo, dificultad respiratoria, sí o sí hay que administrar oxígeno, ¿no? Puede ser máscara facial, más que todo, al menos dependerá de la saturación de oxígeno. Entonces será importante aquí vigilar los signos vitales durante el trayecto al hospital, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, todo eso. Y antes de referirlo, y al menos si el paciente está con fiebre y en hipoxemia, lo importante será bajar la temperatura con algún antitérmico IV o intramuscular y monitorizarlo para que llegue vivo a donde queremos referir.
Ya cuando esté el paciente internado, lo que generalmente hacemos es iniciar manejo antibiótico definiendo el caso, ¿no? Como les decía, penicilina, antigenta, dependerá de la gravedad y del germen al que queremos cubrir. Y complicaciones, hay complicaciones serias de las neumonías, como es el derrame pleural, el empiema, neumonías necrotizantes, abscesos pulmonar, fístula, broncopneumonía o una pericarditis purulenta. O como en este caso, un derrame pleural masivo que puede provocar incluso el paro cardiorrespiratorio del paciente o nematoceles. Entonces, lo importante antes de que se llegue a esto, es importante informar, ¿no?, a los pacientes que atendemos sobre las vacunaciones y sus beneficios. Teniendo en cuenta, como les decía, la vacuna contra la hemófilos influenza tipo B, que además de prevenir neumonías, puede prevenir meningitis, otitis, sinusitis, artritis séptica, celulitis, empiema y pericarditis. O sea, vean cuántas enfermedades se previenen con la vacuna pentavalente. La influenza también es importante porque les decía, se puede complicar gravemente. Prepara el sitio ideal para la sobreinfección bacteriana. Por eso es importante que se vacunen contra la influenza. Y las vacunas antineumocócicas como tal, que puede prevenir neumonía, meningitis y otitis, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos eh, el germen que es el estreptococo neumonía, que puede provocar, si va por vía sanguínea, va a provocar una bacteriemia, puede provocar por las articulaciones una artritis, puede provocar neumonías, así va al sistema nervioso central, meningitis, al pericardio, pericarditis. Vean otras patologías, sinusitis, otitis media aguda, neumonía también. Entonces, es importante las vacunas. En nuestro medio lo que se utiliza es la vacuna 13 valente, que cubre contra 13 serotipos de neumococo y que se aplican según calendario de vacunación, ¿no? 2 4 6 meses. Y eso es todo. Ya. Ahora voy a compartir por último lo que es el asma. ¿Ya? Aunque esta patología no es muy frecuente, pero es importante que sepan manejarla, porque algunas veces ya les va a venir este tipo de pacientes y pues a veces es complicado. Voy a dejar, vamos a terminar de grabar, nos vemos en 10 minutos.